Buenos días, hermanos, qué bendición poder saber que el Señor está aquí, saber que el Señor nos escucha, saber y constatar en nuestras propias vidas que ni su brazo se ha cortado, como dice su palabra, ni su oído se ha agravado, sigue teniendo el mismo poder y sigue escuchando nuestro clamor. El día de hoy el tema del mensaje es sostenidos por fe. Sostenidos por fe, porque no estamos de pie porque nos sostengan nuestras piernas o nuestras fuerzas. Estamos de pie porque Él nos sostiene y nos sostiene por fe. Muchas veces vemos nosotros pláticas en muchas personas que ellos hablan acerca de la fe, pero hablan de la fe en personas o en cosas o en medicinas. Ahora tal vez ya no es tan común el uso de la aspirina, pero antes recuerdo que para cualquier cosa era una aspirina. Ahora eso cambió, pero antes para todo. En cualquier casa siempre había aspirinas y la gente decía, yo le tengo mucha fe a la aspirina. ¿Cómo le vamos a tener fe a una pastilla? Si quien hace que la píldora, que la pastilla obre dentro de nuestro ser es Dios. Él es el que obra. O personas que dicen, yo le tengo fe a este doctor porque este sí es bien acertado. Pero Él hará solo lo que pueda. Como seres humanos tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Y vamos a empezar yéndonos a Hebreos 11:1 para poder empezar viendo la definición que nos da la palabra de la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos seguros de lo que estamos esperando. Estamos convencidos de lo que aún no vemos. De eso estamos convencidos. Esa es la fe. Esa es la fe. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos aferrarnos al Señor y pedirle que nos ayude en nuestra fe, porque nuestra fe se debilita. Pero si tenemos poca fe, pidámosela a Dios. Él nos da. Él nos da abundantemente, con medida apretada y rebosada. Así nos da la fe, para que seamos llenos y entonces seamos agradables a Él y por supuesto vivamos una vida aferrados a Él. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? Esa es la fe, saber que el Señor lo va a dar. La convicción de lo que no se ve. Como decíamos hace unos días, lo que vemos, pues hay que esperarlo, ¿verdad? Esa es la convicción, esa es la fe. Vámonos a Romanos precisamente para ver este pasaje que mencionaba en Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En esperanza fuimos salvos. ¿Estamos ya libres de pecado? ¿Estamos ya en un mundo sin ningún problema? Pues no. Seguimos viendo problemas, seguimos viendo situaciones difíciles, seguimos sufriendo angustias y situaciones complicadas, pero en Él está nuestra fe. Y sabemos por fe que a Él vamos y que allá vamos a morar con Él, allá en ese lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Necesitamos aferrarnos al Señor. Otro pasaje, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Qué fácil es
creer en lo que vemos. Y esa es como la premisa del ser humano. Yo creo lo que puedo ver, pero eso no es fe. Eso es lo que nuestros sentidos nos pueden mostrar. Ahora, confiamos tanto en nuestros sentidos sin enterarnos que nuestros sentidos nos engañan. La fe puesta en el Señor es firme y es fiel, pero nuestros sentidos nos engañan. Hagamos la prueba, pongamos un vaso con agua e introduzcamos una pajilla de metal o una cuchara en medio del agua, y entonces vamos a ver cómo pareciera que esa pajilla o esa cuchara está quebrada, porque se mira como doblada. Ese es un engaño de la vista, porque no está doblada, la sacamos y no está así. Y nuestra vista nos engaña. Algunas veces podemos ver en estas situaciones de la situación visual, cómo hay cuadros que varían el tono del color, y entonces pareciera que uno es más grande que otro. Pero no es así. Creemos en nuestros sentidos porque es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, y no creemos en Dios porque no lo vemos. Pero los que nos engañan son nuestros sentidos. Dios no nos engaña. Así que aprendamos a creer en el Señor, a confiar en Él, porque por fe andamos y no por vista. No es lo que estamos viendo, es lo que creemos. En Él estamos aferrados, aun cuando no lo veamos. Estamos aferrados a Él y sembrados en Él y fundidos en Él, aunque no lo veamos. Decía Ricardo al inicio del culto, la palmera se sostiene y se puede doblar por los vientos, pero se sostiene porque está con una profundidad tan grande del mismo tamaño de la misma palmera. Ahora, si nosotros estamos fundados y fundidos con raíces largas y profundas en la roca, que es Cristo el Señor, de ahí nada nos va a poder arrebatar. Amén. Nada ni nadie nos va a poder levantar. Por supuesto, pueden venir vientos huracanados que nos van a mecer, pero no nos van a arrancar. Nos pueden doblegar en algún momento de lo fuertes que son, pero no nos van a arrancar, porque en Él está nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra esperanza, porque andamos por fe, no por vista. No es por lo que vemos, es por lo que creemos. Y quiero que veamos el ejemplo de algunos grandes hombres de la fe. Y para eso vamos a regresar, por supuesto, a Hebreos, capítulo 11 siempre. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que quiero que veamos es el ejemplo de la fe de Abraham. Y vamos a ver en los capítulos 8 y 9 del capítulo 11, versículos 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios llama a Abraham, llamándose aún Abraham, sí, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él le hizo caso. Un tiempo en que el politeísmo era lo común, él le hace caso al Dios que le habló, al único Dios verdadero. Él decidió hacerle caso a Dios. Y Dios se glorificó. Dios elige a este hombre, y este hombre fue obediente para que de este hombre viniera la promesa que Dios iba a dar, que la habíamos visto ya desde el Génesis, de la redención en Jesucristo. Pero ya con Abraham se ve un linaje sanguíneo, de donde iba a venir esa promesa. Pero empezó con este hombre. Y le dice: te vas a ir de donde él está seguro, está cómodo, está con todo lo que necesita. Y te vas a ir, ¿a dónde? Pues yo te voy a decir. Si nosotros vamos a hacer un viaje, lo primero que queremos saber es a dónde vamos, y dónde vamos a quedarnos, y qué vamos a comer, y dónde vamos a dormir. Eso es lo primero, es lo lógico, ¿verdad?
Sí, vas a ir, mañana salgo a las 5 de la mañana. ¿A dónde? Pues no sé. ¿Cómo que no, verdad? ¿Y dónde voy a dormir? Pues me está diciendo que me vaya. Y me está diciendo que deje a mi familia. Pero ¿y qué vas a comer? Pensemos en el diálogo que pudo haber tenido él con el papá. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo le haces caso a una voz? Él me dijo, y yo voy a obedecer. Eso es fe. Amén. ¿Él estaba viendo algo? No lo vio. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Recibió él esa herencia? No la recibió su descendencia. Él vivió y lo creyó y se aferró y vivió en la tierra que Dios le dio como promesa, pero dice aquí, como extranjero. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sí, ahí habitaron, ahí estaban. De ahí fue donde se los jaló José, porque ahí había hambruna. Y se fueron a Egipto por 400 años. Y después regresaron a esa tierra prometida donde antes habían morado. Ahí estaban, pero como extranjeros, en tiendas. Estaban morando en tiendas. Pero él recibió la promesa. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Creerle a Dios. ¿Vemos todo oscuro? Pues es posible. Nosotros creámosle a Dios. Porque Él mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Y nosotros andamos por fe y no por vista. Siempre hablando de Abraham, los versos del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por la fe fue probado. No fue una prueba fácil, no fue una prueba sencilla. Es que Dios le prometió cuando tenía 75 años que le iba a dar descendencia. Y que esa descendencia iba a ser como las estrellas del mar o como la arena del mar. Como las estrellas del cielo o la arena del mar. Así le dijo que iba a ser su descendencia. Pero los años pasaban y pasaban y pasaban. Y él ya tenía 75, así que todavía pasaron 25 más y no se miraba claro. Y a un hombre de 100 años, en ese hombre que creyó sin ver, Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac, a ese niño que era el hijo de la promesa. Y Dios le dijo, en Isaac te va a ser llamada descendencia, porque él le había dicho, pero no hay modo, ¿será que este Damaselo Eliezer que vive aquí es el que va a heredarme? Y él le dijo, no, va a ser un hijo tuyo. Pero luego tuvo a Ismael, que no fue con Sara, y le dijo, no, tampoco es en él. Yo lo voy a cuidar, pero no es en él. En Isaac le fue llamada descendencia. Y cuando el niño llega a la adolescencia, Dios le dice, dame a tu hijo. Ofrécemelo en sacrificio. Y él le creyó. Pensemos como padres. Qué dolor pudo haber sentido él. Es que no le estaba pidiendo cualquier cosa. Le estaba pidiendo a su hijo. Pero cuando nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Señor, podemos decir sí. Amén. De repente, el Señor nos pide a nuestro Isaac y tenemos que entregárselo, sabiendo que Él sabe lo que hace. Abraham tal vez no entendió lo que pasaba, pero le creyó a Dios. Así que creámosle a Dios. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él sabía que en él iba a venir su descendencia, y si Dios le pedía que se lo entregara en sacrificio, pues Dios podía volverle la vida. Así era la fe de Abraham. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es? Abraham solo era un ser humano. Abraham no era un superhombre, no era un ser humano como nosotros, con debilidades, con dudas, pero con fe en el Señor, seguro que lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto porque es su voluntad. Amén. Veamos un poco de la fe de Moisés, siempre en Hebreos 11, los versos del 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por supuesto, aquí fue la fe de los padres, no del bebé, porque le dieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe de Moisés también es admirable. En el tiempo que nació Moisés, todos los niños estaba la orden del faraón que tenían que morir todos los niños varones. Primero les dijo a las parteras que cuando fueran a atender a las israelitas, que mataran si el niño era varón. Pero nos dice la palabra que las parteras tuvieron temor de Dios y no lo hacían. Y entonces cuando el rey las confronta, ellas dicen, no, lo que pasa es que las israelitas son fuertes, son robustas. Y cuando ellas van a tener a su niño, no necesitan asistencia, ellas solas pueden porque son fuertes, son robustas. Y nos dice la palabra que Dios hizo bien a las parteras por esto. Sin embargo, pues de todos modos el rey mandó a matar a los varoncitos y así lo hicieron. Pero dice que los papás de Moisés lo vieron hermoso. ¿Qué padre no mira hermoso a su hijo? Todos los padres vemos a nuestro bebé y es el más hermoso del mundo, incluyendo a nuestros nietos. Son hermosos, así los vemos nosotros porque los vemos con los ojos de amor, pero de verdad son lindos. Y entonces la mamá dice, ay no, está muy bonito mi muchachito para que yo deje que lo maten. Y podríamos decir en una idea loca, viene y arregla una canastita y lo va a dejar al río. ¿Dónde estaba la protección ahí? Indudablemente estaba siendo guiada por Dios. Amén. Y quien lo iba a matar, a esa misma casa llegó a dar, y ahí fue educado con lo mejor. Porque la hija del faraón lo recibe, lo recoge del río y reconoce que es un hijo de las israelitas. Y dice, yo lo voy a prohijar. Y lo adopta. Lo adopta y lo toma como su hijo y le da toda la formación necesaria, toda la formación del palacio. Pero nos dice que siendo él ya mayor, rehusó tener todos esos deleites. De repente nos enseñan que todos los bienes materiales y las riquezas y el oro y la plata es lo que trae la bendición de Dios. Mentira. ¿Cuánta gente tiene millones y no tiene paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento viene solo de Dios. Amén. Todo lo que Dios nos da es mucho más valioso que la plata y el oro. Y por eso Moisés rehusó todo eso y se fue a sufrir. Pero dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre.
Viene Dios y le habla, ¿se recuerdan? Ahí en la zarza, y le dice que vaya con Faraón. Sí, pues ya que voy a ir, si de ahí vengo, pues. Sí, pero vas a ir y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. No, porque yo no soy bueno para hablar. Y le puso tantos pretextos que Dios le dice, pues ahí está tu hermano Aarón, él va a ir contigo. Y yo te voy a decir lo que le vas a decir. Y él va a hablar, él va a ser tu boca. Y fue, y se enfrentó a Faraón. Y viene y le dice, bueno, le dice, pero ¿y quién le digo que me envió? Y ahí es donde Dios da el nombre, que realmente no es un nombre propio, sino que es su esencia. Porque es yo soy el que soy. Es el ser de Dios, esa eternidad que solo Dios tiene. Esa es su esencia, que se llega a constituir en el tetragrama, que las iniciales del yo soy el que soy, y dependiendo de las vocales que se pongan, puede pronunciarse Yahvé o puede pronunciarse Jehová, pero realmente ninguno de los dos es solo su esencia, yo soy el que soy. Y entonces viene y le dice, dile que yo soy, esa esencia te manda. Y entonces él va y se enfrenta y Faraón le dice, ¿y yo qué sé quién es? Qué terrible que él haya dicho eso, porque entonces Dios se encargó de que él supiera y se enterara quién era. Y empezaron a venir las plagas, 10 plagas. Y una tras otra, y lo atormentaban, es que eran horribles. Dejemos la plaga de la oscuridad, la de la sangre, la de los piojos, la de las moscas. Es que fue espantoso. Y entonces venía Faraón y le decía a Moisés, está bueno, te voy a dejar ir. Pero vayan solo los hombres. Pero le ponía condiciones. No. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor. Hasta que le hizo caso. Pero eso fue hasta que murieron todos los primogénitos, incluyendo animales. Qué dura experiencia. Qué dura experiencia. Pero por la fe, Moisés sacrificó el animalito que Dios le dijo y le dijo que pintara con la sangre del animal los dinteles de las puertas, porque en esos lugares no iba a entrar el ángel de la muerte. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué tiene de lógica que si pinto de sangre no va a entrar ahí? No tiene lógica, es fe. Entonces él le creyó y ordenó al pueblo, y el pueblo le hizo caso. Ya él se había constituido en un líder y le hizo caso. Y así fue. Porque como Dios lo había mandado, a esas casas que estaban manchadas con la sangre del Cordero, figura de Jesucristo, no entró la muerte. Por lo tanto, el Señor dijo, los primogénitos son míos. Todo primogénito es mío, dijo el Señor, porque los compré con precio de sangre. Y nosotros somos los primogénitos de la creación para el Señor, porque Él nos compró con precio de sangre, porque hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Así que Él le creyó y vieron la gloria de Dios. Él cuando le dice, váyanse, se van, pero al rato dice Faraón, ¿qué hice? Si estos trabajaban sin que les pagara. Se me fue la mano de obra regalada a mis esclavos. Vayan tras ellos. Un ejército armado, con carros, con caballos, y el otro era un pueblo, con mujeres, con niños, con animales. Iban a vuelta de rueda, diríamos, ¿verdad? Vuelta de piedra. Despacio. Y los otros iban rápido. Era fácil que los alcanzaran. Y de repente, por la orden de Dios a Moisés, quedan atrapados entre el mar y el ejército. Y Dios abre el mar. Él abre sendas donde no hay. Él abre sendas donde no hay. Podemos ver todo oscuro, pero ahí donde vemos pared, el Señor puede abrir un lugar. Él puede abrir un camino para que pasemos donde no estamos viendo. Porque para Él no hay imposible. Solo creámosle a Él.
Y de ahí, por supuesto, muchos más milagros. Debemos tener fe en Dios, por supuesto, esperando la voluntad de Dios. Regresemos a Romanos capítulo 8, ahora verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No nos preocupemos, ay, no le pedí exacto a Dios y entonces me va a responder diferente. No. Él sabe lo que de verdad necesitamos. Y con eso intercede el Espíritu Santo que mora en nosotros ante el Señor. Intercede por los santos. Somos nosotros que hemos sido santificados con la sangre preciosa de Jesucristo, si es que somos sus hijos. Somos nosotros. Salmo 135, 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque Él es soberano. Todo lo que Él quiere, lo hace. Brinque quien brinque, patalee quien patalee. Él hace lo que quiere. Amén. Así que no se nos olvide. Tenemos fe en Él, pero siempre estamos esperando su voluntad. Y 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. No es lo que vemos, es lo que creemos. Por eso andamos seguros. Por eso andamos con paso firme. Y por eso nos levantamos una y otra vez cuando caemos. Por fe. Porque en Él está puesta nuestra fe. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las adversidades y situaciones difíciles llenos de fe? 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. Pero ¿cómo puedo estar gozoso si estoy pasando problemas difíciles? Porque mi fe está en Él. Aquí tenemos que entender la diferencia entre gozosos y alegres, ¿verdad? El gozo es lo que nos sostiene. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No quiere decir que nosotros estemos, ¡ay, qué alegre que tengo un problema! No, ¿verdad? Pues no vamos a decir eso. Pero el gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Luego dice, orad sin cesar. Esa es la actitud. Con gozo y orando. Oremos. Mantengámonos en oración. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Démosle gracias. Y por supuesto podemos decirle, gracias Señor, no entiendo. Pero tu palabra dice que te dé gracias. Y te doy gracias. Y por último veamos que la gloria siempre es para Dios. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Así que nosotros nos aferramos al Señor por fe, porque andamos por fe y no por vista. Esperamos la voluntad de Dios. La actitud es con gozo y en oración. Y siempre dándole la honra y la gloria al Padre. Bendito Señor. Aleluya. Te amamos, Santo, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú nos tienes por dignos de pasar diferentes pruebas. Por favor, multiplica nuestras fuerzas, porque no sabemos cómo actuar. Pero tú, que eres sabio y que mora en nosotros, multiplica nuestras fuerzas y le das sentido a nuestra vida. Tu Santo Espíritu intercede por nosotros y nos llena de fuerzas. Sí, Señor, muchas gracias. Señor, por fe andamos. Muchas gracias, Señor.
Por fe andamos, no por vista. No es lo que vemos, es lo que creemos. En ti está nuestra fuerza, nuestra confianza y nuestra esperanza. Toda honra, toda gloria, toda alabanza sean solo para ti. Señor, tú conoces el corazón y las situaciones y circunstancias que está pasando cada uno que está escuchando este mensaje, tanto aquí como en casa. Sé propicio, Padre, y aumenta la fe de cada uno. Aumenta la fe y que todos podamos darte la honra y la gloria, porque estamos siendo sostenidos por fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.